Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a lo que hemos estado enseñando en todos estos programas anteriores, estas grabaciones anteriores, donde hemos estado hablando acerca de esta serie con respecto a la iglesia arrebatada. Hemos estado hablando acerca de qué es el Evangelio del Reino, con respecto a las que son las buenas noticias de salvación, redención y perdón. Hemos aprendido acerca de qué es un reino, que es el reino de Dios, que el reino de Dios pues tiene un carácter específico, y uno de ellos pues que es un reino de justicia, es un reino de poder, es un reino glorioso, es un reino soberano y santo. También estuvimos viendo acerca de las características de la iglesia de Cristo, que su fundamento es Cristo Jesús, que no está establecida en un lugar, que cada miembro activo o todos aquellos que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador personal vienen a formar parte de la familia de Cristo. También que es una iglesia santa, tiene una herencia eterna, dirigida por el Espíritu Santo, llena del poder de Dios, tiene un sello de propiedad. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no le pertenece a ningún hombre sobre la tierra, sino que le pertenece a Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Aleluya. El Señor Jesucristo regresará por todos aquellos que hayan declarado públicamente, según Romanos 10:9, que Jesús es el Señor, y creyere que se levantó de los muertos y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Y también pues que tenemos que guardarnos en espíritu, alma y cuerpo. También estuvimos hablando acerca de lo que significa ser cristiano, ¿verdad? Que un cristiano reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Un cristiano reconoce que solo por medio del sacrificio del Señor Jesucristo podemos tener perdón de toda nuestra iniquidad, y también que por medio de esa redención pues tenemos libertad y reconcilio para con Dios. Eso lo vemos en Hebreos 9:22, Romanos 5:10. Un cristiano reconoce que el pecado y la práctica de este pues lo separa de Dios. Eso es inaudito, eso no tiene forma de ser contrario, sino que el pecado rotundamente, la práctica del pecado siempre nos va a separar de Dios, siempre nos va a separar de la gloria de Dios, siempre va a haber una separación. Cuando se obra en una manera pecaminosa, siempre va a haber esa separación. ¿Por qué? Porque Dios no habita en el pecado. El pecado es la transgresión de sus estatutos. Por lo tanto, a la persona que insiste en practicar el pecado, pues notoriamente va a verse reflejado en su vida, y por ende pues su acción, su actitud lo va a separar de la gloria, lo va a separar del favor y la benevolencia de Dios. Hay que tener un gran cuidado, y eso hay que hacer hincapié. Un cristiano reconoce que es peregrino y extranjero. Por lo tanto, pues lo que el hombre, por muchas posesiones, por muchos bienes que el hombre pueda adquirir en esta tierra, cuando muere no se puede llevar absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos que reconocer que Dios, cuando bendice al hombre, le da recursos. Todo lo que el hombre pueda tener son recursos que tienen que glorificar a Dios, tienen que exaltar el nombre de Dios. Todo lo que el hombre pueda tener. Estoy hablando de cristiano. Cuando un cristiano no puede estar apegado a las cosas materiales. Un cristiano no puede vivir dependiente de las cosas materiales, ni puede vivir dependiente de personas, llámese hijos, esposo o esposa. No, Señor. Dios es su gracia y su benevolencia, su favor es suficiente para vivir. Repito, solamente la gracia de Dios es sumamente necesaria para vivir. No necesitamos. Sí, es cierto que Dios nos provee de recursos, nos provee de ciertas cosas que tienen que siempre glorificar a Dios. Dios no te va a dar un vehículo para que tú andes a un amante.
Dios no te va a proveer de una casa para que a esa casa pues ahí se hagan fiestas mundanas, ahí se escuche música del mundo, ahí se hagan cosas perversas. No, Señor, Dios te ha dado una casa para que en esa casa sea una puerta del cielo, para que tú puedas abrir a esa casa para que se haga una reunión familiar. De hecho, cada familia tiene que tener a bien tomar un tiempo del día para poder glorificar el nombre de Dios en familia. Y eso pues es muy saludable, ya que nosotros no tenemos absolutamente nada. Escuchamos un tema de un artista cristiano que dice que todo se lo debo a él. O sea, yo no tengo nada. Entonces es cierto, nosotros los hijos de Dios no tenemos absolutamente nada, sino que lo que Dios nos ha proveído le pertenece a Él. Nuestros hijos, nuestros bienes, nuestra casa, el vehículo, la computadora, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Él nos ha dado para que nosotros ocupemos esas cosas para su reino, para glorificar su nombre y para exaltar que Él es el que nos provee las cosas. Muy bien, un cristiano ha muerto a este mundo. Cuando decimos que ha muerto este mundo, es que ha dejado de perseverar en las cosas terrenales y ha comenzado a vivir, a ver las cosas espirituales eternas. Por lo tanto, cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, las cosas del mundo las vemos transitorias y las vemos vanas. Un cristiano siempre va a ver las cosas del mundo como cosas pasajeras. Dice la Biblia, el mundo pasa y todas sus cosas, pero la palabra de Dios permanece. Entonces, un cristiano tiene que morir a este mundo, tiene que morir totalmente a este mundo para que pueda visualizar, se le pueda ser revelado la vida eterna y las cosas espirituales. También estuvimos viendo de que un cristiano se guarda en todo su ser para Cristo. Un cristiano no practica el pecado. Un genuino hijo de Dios no vive practicando el pecado. No es que no pequemos. Si nosotros decimos que no pecamos, mentimos. Pero una cosa es que pequemos y otra cosa es que practiquemos el pecado. El practicar el pecado es el continuo, la forma continua o la ejecución continua de un pecado determinado. Eso es lo que Dios aborrece. Por lo tanto, un cristiano también camina en santidad. La palabra santidad se refiere a vivir una vida apartada para Dios, una vida que nos acerque más a Dios y que no nos acerque más al mundo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ya recordemos que las cosas del mundo son vanidad. Las cosas del mundo están en contra de los estatutos de Dios. Por lo tanto, las costumbres del mundo, las acciones del mundo, el pecado que envuelve al mundo está en contra de lo que Dios ama, de lo que Dios permite. Por lo tanto, un cristiano tiene que vivir una vida apartada para Dios. Un cristiano aguarda el regreso de su Señor. Esa es nuestra esperanza, dice Tito 2:13, dice claramente. Dice, un cristiano aguarda el regreso de su Señor. Un cristiano tiene que estar consciente de que de un momento a otro va a volar, por decirlo así, va a ser traspuesto o va a ser arrebatado. Por lo tanto, tenemos que tener esa convicción de que nuestra vida aquí en esta tierra es transitoria. Es una vida que va en transitoriedad. Por lo tanto, tenemos que vivir el día a día. Un cristiano no tiene por qué estar preocupado por el día de mañana. No tiene que estar preocupado si el día de mañana se va a poner más cara la gasolina o va a venir una crisis energética. No, Señor, su confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, el quien lo ha llamado. Él ha prometido que nunca nos va a dejar y ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Un cristiano es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17, y aquí son todas hechas nuevas. Las cosas viejas, las costumbres antiguas, la forma de vivir, el estilo de vida que teníamos antes, ya no tenemos que seguirlo
viviendo, practicando, porque las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Muy bien, estuvimos viendo acerca de los pasos para ser cristiano, que tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, y en esta parte número 3 de esta serie de los tiempos finales, donde estamos viendo el tema de la iglesia arrebatada, ¿por qué comenzamos hablando acerca del reino de Dios? Porque muchos son cristianos y no saben qué es el reino de Dios. Muchos van a la iglesia y no saben qué es el evangelio del reino, qué es el evangelio de Cristo. Y muchos están en las iglesias llenas de religiosidad. La religión aparta las cosas verdaderas del evangelio de Cristo. La religión nos hace o nos pone o nos activa a pensar de que el evangelio del reino tiene que ver con cosas naturales, cosas físicas o cosas terrenales. La religión va a estancar la comunicación directa con Dios, y la religión siempre va a estorbar para que tengamos un genuino arrepentimiento y vivamos una plenitud con Cristo. Muy bien, vamos a estar hablando en esta oportunidad acerca de lo que habla la palabra de Dios y lo importante que es con respecto a la segunda venida de Cristo. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a entrar en materia. Muy bien. Dice su palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, primero, antes que nada, vamos a entrar en materia con respecto a este acontecimiento. Si algo es importantísimo y si algo forma parte del evangelio del reino, es su segunda venida. Pero va a ser en 2 periodos, que eso lo vamos a ver más adelante en otro estudio acerca de cómo sucederá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy hablando de cuándo va a venir, no, porque la Biblia no habla del día ni la hora ni el momento exacto, sino que es el hecho de que hay una promesa, y esa promesa radica en que Él dijo que Él iba a regresar. Y si Él dice en su palabra que va a regresar, es algo que se va a cumplir, lo quiera el hombre saber o creer o no lo crea. Por lo tanto, hay algo importantísimo, y eso es que la segunda venida de Cristo hay 2 acontecimientos muy notorios, y eso sí lo vamos a ver ahorita. Muy bien, el número 1 es cuando Jesucristo regresa por su iglesia de forma invisible. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo va a regresar por su amada, por su iglesia, la iglesia que compró con su sacrificio en la cruz del Calvario, con la que derramó su sangre. Esa iglesia es la que Él va a venir a recoger, a redimirlo. Vamos a ver más adelante. Para que no sea partícipe de los acontecimientos que vienen después de este suceso. Ojo con esto. Jesucristo viene por su iglesia, y dice la Biblia de que los cristianos, los muertos en Cristo, van a resucitar en ese momento tan extraordinario. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, dice la Biblia de que los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayan quedado, los de Cristo, van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué extraordinario acontecimiento! Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia será arrebatada, y los muertos que están en los cementerios, los que murieron en Cristo Jesús, serán revividos o serán vueltos a la vida para ser transformados y así estar con Cristo por siempre. Y eso lo vemos en las Escrituras. Por lo tanto, hay un punto importante. Una cosa es la venida invisible del Rey, y la otra es cuando Él venga con su iglesia. En pocas palabras, Jesucristo viene
en su primer advenimiento por su iglesia, a traer su iglesia, la que compró con sangre preciosa, a traer su iglesia, y luego viene con su iglesia después que haya pasado la gran tribulación, después que se haya manifestado el inicuo, que se haya manifestado el anticristo y que haya engañado a la tierra. Por lo tanto, cuando venga con su iglesia, ahí sí todo ojo lo verá. Apocalipsis lo dice claramente. Muy bien, entonces hay que hacer esa diferencia. Una cosa es cuando Cristo viene por su iglesia, que es la forma invisible. Dice de hecho, solamente los cristianos, solamente los nacidos, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida y del Cordero podrán ver este acontecimiento. De ahí nadie más. De hecho, va a ser de forma extraordinariamente va a suceder, y no se va el mundo inicuo o los que practican el pecado, los que no son de Cristo, no se darán cuenta. Mas sin embargo, en la segunda venida de Cristo, ahí sí dice la Biblia que todo ojo le verá. Entonces, Dios no retarda su promesa, porque es una promesa, es algo que Dios ha prometido que va a suceder. Cuando la Biblia dice que Dios no retarda su promesa, Dios no retrasa su tiempo o no retrasa sus tiempos o sazones, sino que es paciente. La palabra paciencia es un sinónimo de espera. Él está esperando a que tú y yo vengamos al conocimiento de la verdad, tengamos un genuino arrepentimiento y nos acerquemos a Dios. Eso es lo que Dios está esperando, que el hombre le conozca, que el hombre pueda arrepentirse de su precaria manera de vivir, de estar ofendiendo a Dios con su actuar, con su manera pecaminosa de vivir. Entonces, eso es lo que Dios está esperando, que el hombre le reconozca. ¿Por qué? Porque Él no quiere que el hombre perezca, no quiere que el hombre se pierda, sino que al contrario, Él vino a este mundo, se manifestó a los hombres, vino y murió en la cruz del Calvario, pagando un precio de sangre, pagando un precio de muerte por ti y por mí, para que nosotros tengamos acceso a esa redención, tengamos acceso a esa salvación, a esa benevolencia, a esa gracia inmerecida. ¿Por qué inmerecida? Porque usted y yo merecemos el infierno. Usted y yo hemos ofendido a Dios. Usted y yo nos descarriamos. Usted y yo pisoteamos el nombre de Cristo. Y cuántas veces Dios nos habla por medio de la televisión. Por eso es que nosotros estamos acá grabando estos mensajes, publicando estos mensajes, llevando la palabra de Cristo. Usted está viendo palabra de Cristo por la televisión, está escuchando palabra de Dios por la radio, está leyendo palabra de Dios por los medios impresos. Por todos lados Dios está hablándole al hombre a que se arrepienta, porque tiempos precarios vienen para esta tierra. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el dolor, es el pesar, la conmoción por el mal actuar, por ofender y pecar contra Dios. Es reconocer nuestra precaria situación delante de Él. Cuando el hombre en su rebeldía, cuando el hombre en su manera pecaminosa vive todo el día ofendiendo, rebelándose contra lo que Dios ha establecido, cometiendo injusticias, cometiendo pecado, y eso lo vimos en los estudios anteriores. El hombre por sí, el hombre es insensato cuando piensa de que la vida está llena de placer, de pecado, que eso es el vivir. No, Señor, Dios no creó al hombre para que viviera pecando, para que le viviera ofendiendo a Él. Dice la Biblia que Dios creó al hombre para la gloria, para que le dé alabanza, para que le levante su nombre, para que le exalte, para que le dé gloria y honra, porque nosotros no somos nada delante de Dios. ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Pero el hombre en su soberbia, en su altivez, ha llegado hasta pensar que puede ser igual que Dios, y qué equivocado está. ¿Cuántos hombres que se burlaron de Dios, que se burlaron de su palabra, que se burlaron de su nación, están bajo tierra, murieron instantáneamente, porque Dios no puede ser burlado?
hay que tener un gran cuidado. Dios es supremo, Dios es eterno, Dios es misericordia, pero también Dios es un Dios justo, es un Dios que castiga, es un Dios que aquel que es culpable, Él no lo va a declarar inocente. Por eso es necesario que nosotros vengamos a los pies del Señor Jesucristo, para que por medio de esa sangre derramada nuestro pecado sea quitado y que tengamos un reconcilio con nuestro Señor Jesucristo y que vivamos en arrepentimiento todos los días de nuestra vida. El hombre sin Cristo es un hombre que camina en soberbia, que camina en desobediencia, que camina en altivez, que camina orgulloso, que camina pensando de que todo lo que está a su alrededor gira a su entorno. Mas sin embargo la Biblia dice claramente que ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre necesita conocer al Dios de la Biblia. El hombre necesita conocer al Dios de la palabra. El hombre necesita conocer al Dios que salva. El hombre necesita conocer al Dios que restaura, al Dios que cambia, al Dios que perdona, aquel que nos reconcilió con Dios, a cual su nombre es nombre sobre todo nombre, Jesucristo. El hombre necesita tener un encuentro personal con Dios. Entonces el arrepentimiento es el dolor, es el pesar. Cuando el hombre le pesa en su interior, en su espíritu, hay una conmoción interna de su situación delante de Dios. Es el arrepentimiento. Cuando el hombre desiste de ofender a Dios, cuando el hombre desiste de seguir practicando el pecado, cuando el hombre reconoce que el pecado lo separa de Dios. Es el dolor, es el pesar, ese es el arrepentimiento. Lucas 5:32 nos habla acerca de eso. Porque Dios, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él anunció, Él proclamó que los hombres se volviesen a Dios, que los hombres conocieran al Dios de la Biblia y que los hombres vinieran con un corazón constricto y humillado y también arrepentido. Entonces el hombre necesita conocer a Dios, Efesios 3:19. El hombre necesita caminar con Dios, Juan 14:6. Y el hombre necesita arrepentirse, Lucas 5:32. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento de la redención, sin el conocimiento de la salvación, está perdido en esta tierra, está perdido eternamente. El hombre cuando camina sin Cristo, camina en un sendero de muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. El hombre cuando camina sin Dios, cuando camina en soberbia, en orgullo, en altivez, el hombre automáticamente se está condenando, porque no está reconociendo que solamente por medio de Jesucristo podemos tener reconcilio para con Dios. Es necesario reconciliarnos con Dios. Es necesario vivir una vida llena de arrepentimiento, vivir una vida llena del conocimiento de la verdad. No podemos nosotros caminar sin Cristo y encontrarnos con Él. No podemos, tenemos que conocerle. Tenemos que conocerle. ¿Y cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios por medio de su palabra. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos esa extraordinaria escritura que Él nos ha dejado, es allí cuando el hombre abre las escrituras y comienza a escudriñarla, comienza a leerla, no como leer el periódico, no como leer cualquier libro. Es un libro donde Dios va a hablar al hombre, es el libro donde Dios habla al hombre, es el libro en el cual dice la Biblia, capítulo 5, versículo 39 de Juan, dice: escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella vamos a tener vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Escudriñemos la Biblia. La gente está sumergida en la religión porque no lee las escrituras. El problema del mundo, el problema del día de hoy de la gente es que no le gusta leer, que no le gusta escudriñar la palabra de Dios. Vive ignorante de las cosas, vive ignorante de las promesas, vive ignorante de lo que Dios tiene para el hombre. Pero el enemigo ha ocupado eso para distraerlo. Por eso Satanás trae distracción, por eso trae los medios tecnológicos para que el hombre desconecte
desconecte totalmente de su vida el hecho y el accionar, el hábito de leer la palabra de Dios. Es necesario leer la Biblia, es necesario escudriñar las Escrituras, es necesario por medio de las Escrituras conocer al Dios real, al Dios que cambia, al Dios que restaura, al Dios que cambia, al Dios que liberta, porque dice la Biblia que solamente con el conocimiento de la verdad nosotros vamos a alcanzar la libertad. ¿Cuál libertad? ¿Cuántos hoy en día están oprimidos por el diablo? ¿Cuántos hoy en día están encarcelados en vicios, encarcelados en prisiones demoníacas, están llenos de pecado, sin poder hacer absolutamente nada? Pero para eso apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso apareció Santo Lavastro Benzoqui. Para eso apareció el Salvador del mundo, para traernos libertad y hacernos libres de las cadenas del diablo. El hombre necesita conocer a Dios. El hombre necesita conocer la verdad. Él no retarda, dice Pedro. El apóstol Pedro dice: Él no retarda su promesa, sino que Él está esperando. Él está esperando que tú, Él está esperando que tu familia, Él está esperando que tus tíos, tus primos, todos vengan al conocimiento de la verdad. Y todos vengan al conocimiento del Dios real. Porque hay un solo Dios y un solo Salvador. Es necesario conocer a Cristo. Es necesario conocer su obra expiatoria. Es necesario conocerle a Él. Efesios capítulo 3 versículo 19 nos habla acerca de que el hombre necesita conocer al Dios sobrenatural, al Dios eterno y supremo, y al Dios justo. No es solo el hecho de asistir a una iglesia, porque no es el hecho de solamente tener un conocimiento básico de lo que es la Biblia, o de que el Señor Jesucristo nació a través de una virgen. No, Señor, es necesario que esa palabra se haya hecho rema en nosotros, se haya revelado a nosotros, y que haya cambiado, haya hecho compungir nuestro ser por medio del arrepentimiento. Cuán separado está el hombre de Dios cuando el hombre decide vivir alejado de Dios, decide vivir alejado de su palabra, decide vivir alejado de su bondad y decide vivir una vida llena de pecado, de altivez, de orgullo, de prepotencia. El hombre así es. Por eso es necesario que el hombre conozca a Dios. Es necesario que el hombre camine con Dios, Juan 14:6. Y es necesario que el hombre se arrepienta, Lucas 5:32. Jesucristo regresará por una iglesia. Número 1, por una iglesia rescatada. Número 2, por una iglesia redimida. Número 3, por una iglesia santa. Y número 4, por una iglesia limpia, rescatada. Primera de Pedro 1:18. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 versículo, vamos a leer del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Jesucristo regresará por una iglesia rescatada, con el rescate. En los tiempos antiguos se refería el pagar un precio por alguien, por rescatar a alguien. Pero Dios, Jesucristo, no pagó un precio de dinero, sino que Él lo hizo con su propia vida, lo hizo con sangre. Él pagó el precio por nuestro rescate. Y Él nos hizo libres, nos libertó de la maldición de la condenación, nos rescató de la atadura que había por medio cuando Satanás recibió la potestad que le fue entregada cuando Adán pecó. Dios nos hizo
libres, nos rescató. Él nos ha hecho libres, nos ha hecho libres, libres para adorarle, libres para glorificarles, libres de toda inmundicia, libres de toda maldición, libres de toda enfermedad, libres de toda opresión. La Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad: el que está en mis manos nadie lo arrebatará. El que está en mis manos nadie lo arrebatará, dice el Señor. Podemos vivir confiados en Él. Aquel que está bajo la cobertura, aquel que está viviendo bajo la cobertura de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, Satanás no lo toca. No lo toca. Porque hay un sello. Pero el hecho de que tú lleves una Biblia debajo del brazo no garantiza que tú eres un hijo de Dios. Es necesario que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida el libro de la vida y del Cordero. Es necesario. Entonces Dios nos rescató. Dios va a regresar por una iglesia rescatada. Jesucristo no regresará por una iglesia atada. Jesucristo no regresará por aquellos que todavía estén bajo el dominio satánico. Jesucristo regresará por una iglesia llena del poder de Dios, llena de la libertad de Dios, de la gracia y la benevolencia de Dios. Jesucristo regresará por todos aquellos que han declarado públicamente que su Señor y Salvador se llama Jesucristo. Aquellos que han renunciado al dominio del diablo, aquellos que han renunciado al pecado, a la práctica del pecado, aquellos que han decidido por convicción genuina, aquellos que se han arrepentido genuinamente. Esos son los que van a volar. Esos son los que se van a levantar en aquel día cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese por la iglesia amada. Jesucristo no va a regresar por una iglesia atada, por una iglesia llena de inmundicia. No, Señor, Él va a regresar. Él pagó el rescate. Por lo tanto, su iglesia es una iglesia libre, libre de toda opresión, libre de toda cadena satánica, libre de toda maldición. Eso significa el pagar el rescate. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario: consumado es, pagado está el rescate por todos aquellos que creen en mí. Por lo tanto, ninguna maldición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Aleluya. Número 2, Él va a regresar por una iglesia redimida. Lamentaciones capítulo 3, versículo 58. Lamentaciones capítulo 3, un libro muy poco leído por muchos, pero tiene un es grande, es trascendente la enseñanza que nos deja. Lamentaciones capítulo 3, versículo 58. Es bastante largo este capítulo. Dice: abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. La palabra redimido o redimidos se refiere sin culpa, absuelta, eximida. Eso significa la palabra remisión, absuelto, ya no hay culpa. Y esto se hace realidad por medio del sacrificio de la sangre del Cordero, por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, se ofreció a sí mismo como un cordero para redimir, para que nosotros tengamos. Él es nuestro perfecto abogado. Por medio de ese sacrificio podemos nosotros ser reconciliados para con Dios, tener un reconcilio para con Dios. Por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, cuando el hombre recibe esa fe y cree en el Señor Jesucristo, que por medio de esa sangre, el precio, la culpa, toda la inmundicia, toda la culpabilidad que había, todo lo que había escrito de nosotros delante de Dios, se borra.
porque Él dice, yo pagué, dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia, yo he pagado el precio. Por lo tanto, delante de Dios, le dice, yo pagué el precio por los pecados de Él. Yo lo redimí. Yo me hice inmundo. Yo me hice pecado para que la culpa que había sobre Él sea sobre el sacrificio que yo hice. Ese es el gran misterio. Ese es el misterio extraordinario del sacrificio de Cristo. Que por medio de ese sacrificio Él nos redime, Él nos hace sin culpa delante de Dios, y por medio de ese sacrificio ahora somos declarados justos delante de Dios, justificados delante de Dios, aleluya, por medio de ese sacrificio expiatorio inmerecido. Número 3, Él va a regresar por una iglesia santa. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Vamos a leer. Él va a regresar por una iglesia santa. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo se refiere a vivir una vida apartada para Dios. Jesucristo no va a regresar por una iglesia inmunda. No va a regresar por una iglesia que practique la inmundicia, la injusticia y obra de maldad. Jesucristo no va a regresar por una iglesia que practique la iniquidad. Jesucristo no va a regresar por una iglesia adúltera ni pecaminosa. Jesucristo no va a regresar por una iglesia que no tiene una identidad fija, que no tiene una identidad delante de Él. Él va a regresar por una iglesia santa, por una iglesia que día a día vive apartada. Vive apartada. ¿Apartada de qué? Apartada de la inmundicia. Jesucristo no va a regresar por una iglesia contaminada, llena de pecado, llena de injusticia. No va a regresar por una iglesia donde los intereses son el dinero y la prosperidad. Va a regresar por una iglesia donde predomina el amor, la justicia, la bondad, la misericordia. Va a regresar por una iglesia que sus frutos son frutos dignos de arrepentimiento. Una vida llena de su presencia, de su benevolencia, de su amor. Él va a regresar por una iglesia santa, no por una iglesia inmunda. Y número 4, para finalizar, va a regresar por una iglesia limpia. Mateo capítulo 5. Mateo, el evangelio según, no es el evangelio de Mateo, es el evangelio según Mateo 5:8. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Repito, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La iglesia limpia es la que se va a levantar en aquel día. La iglesia limpia, aquella que ha cuidado sus vestiduras, aquellas que no se le haya encontrado ninguna mancha, aquella que no tenga suciedad, es la iglesia que va a ser levantada en aquel día, sin mancha, sin olor desagradable. Aquella que ha guardado su vestimenta es la que se va a levantar en aquel día. La iglesia limpia, la iglesia que no ha ensuciado con el pecado, con la inmundicia, con la lujuria, con todo lo que contamina, es la que se va a levantar en aquel día. Esa es la iglesia arrebatada. Esa es la iglesia arrebatada. La iglesia arrebatada no es la iglesia religiosa. La iglesia que se va a levantar en aquel día no es la iglesia donde ha predominado el culto al hombre. La iglesia que se va a levantar en aquel día no es la iglesia que su principal objetivo es hacer bienes en esta tierra, es levantar templos, es levantar el nombre de Mamón,
No, Señor, la iglesia que va a ser arrebatada en aquel día es la iglesia que ha sido rescatada, que ha sido redimida, que ha sido santificada y que se ha limpiado, que se mantiene limpia. Esa va a ser la iglesia que se va a levantar en el nombre del Señor Jesucristo, en el gran acontecimiento, en el advenimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia arrebatada son todos aquellos que han cambiado sus vestiduras y han cambiado su forma de vivir, que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, que han renunciado a los ídolos, que han renunciado a la hechicería, que han renunciado a la idolatría, que han renunciado al pecado, que ya no practiquen el pecado. Esa es la iglesia que se va a levantar. No se va a levantar un nombre, no se va a levantar una denominación, no se va a levantar un cuchumbo, un cuadro, no se va a levantar un lugar específico. No, Señor, la iglesia que va a ser arrebatada es aquella que ha sido rescatada por medio de la sangre de Cristo, aquella que ha sido redimida, aquella que delante de Dios ha sido justificada, aquella que se ha santificado, aquella que ha mantenido, que se mantiene limpia delante de Dios, aquella que su Dios, su Salvador y Señor es el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia arrebatada. Yo quiero hacer una oración por ti y yo quiero que tú puedas conocer al Dios real, al Dios de la Biblia. Que ya no juguemos al evangelio, que ya no juguemos a ser cristianos, que ya no vivamos una vida religiosa, sino que seamos una iglesia que día a día viva una manera, un estilo de vida conforme a la voluntad, conforme a los estatutos de Dios. No una iglesia que no tenga identidad, no una iglesia que siga ensuciando sus vestiduras, no una iglesia que siga coqueteando con el mundo, no una iglesia que siga viviendo una vida precaria, no una iglesia que todavía le falta ser libre, no una iglesia atada, no una iglesia llena de inmundicia, sino una iglesia rescatada, redimida, santa y limpia. Yo quiero que tú hagas esta oración. Señor Jesús, reconozco que he vivido una vida religiosa. Reconozco que he estado viviendo una vida que no ha sido acorde a tus estatutos, que he ensuciado mis vestiduras muchas veces. Perdóname y te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Renuncio a toda inmundicia, renuncio a toda obra del diablo, renuncio a toda religión, renuncio a toda obra diabólica, a toda hechicería, a toda brujería. Renuncio a coquetear con el diablo y renuncio a todo aquello que me aparta de ti. Perdóname, Señor, límpiame, rescátame, redímeme y santifícame con tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda de que vamos a estar compartiendo mensajes que vienen a continuación con respecto a los tiempos finales y te invito a que puedas permanecer en sintonía de estos programas. Que el Señor te bendiga. Te saluda Marcos Cornejo del Ministerio Restauración.